¿Cómo afectó la pandemia en tu vida? Primero, para empezar, fue así de la nada, porque a ver, primero yo había terminado mi primero medio, o sea, había terminado mi octavo básico y había entrado a primero medio. Estuve creo que unas 2 semanas en clases y de repente, grande vida. Luego Exactamente. para la casa, clases online. Sí, lo primero que yo decía era, vacaciones, no hay clases. Entonces, pero luego uno dije, ya, pues ya van 2 meses de vacaciones, fome, pues. Ya, luego van tres, luego van cuatro. Qué bueno. Entonces, bueno, y como te decía, mi papá lo que más odia en el mundo es el sedentarismo, Mm, la acción repetitiva. Entonces, los primeros días estuve sentado en mi silla y el computador y las clases. Entonces, ya cuando se dio que esto iba para rato, empecé a hacer ejercicio en mi casa, ¿no? claro. Entonces, pero primero fueron todos los días. O sea, terminaba mis clases y era todos los días de entrenamiento. Y no era entrenamiento así como y trote, zumbita, no. En mi casa había mancuer y había para correr. Ahí en el mismo living. Era correr, creo que lo máximo que yo entrenaba en mi casa eran como 3 horas. Opa. O sea, yo terminaba mis clases y al tiro entrenando. O sea, así fue todos los días. Hasta que yo dije, a ver, papá, porque yo dije, papá, esto es mucho para mí, me estoy cansando, entiendo que no salgo de la casa, pero igual necesito descansar. Entonces ahí fue donde mi mamá le dije, mamá, dile a mi papá que esto es mucho para mí. Y dije, ya, mi mamá, porque cuando no, a veces no puedo hablar con mi papá, porque mi papá es complicado, ¿entiendes? Es complicado, no es fácil hablar, porque si no le hablas bien, él no te entiende, entonces en ese tiempo, cuando yo no podía decirle bien las cosas a mi papá, yo intercedía con mi mamá. De mi mamá le contó a mi papá. Sí, le dije a mi mamá, mamá, dile a papá que baje un poco porque ya estoy muy cansado. Está O bien. sea, y mi mamá intervino por mí y le dije a mi papá, oye, ya pues los chicos estaban cansados, guárdale un día por lo menos, ya. Entonces pasé de entrenar todos los días a entrenar el lunes, el martes no, el miércoles sí, el jueves no, el viernes sí, el sábado no y el domingo sí. Y así hasta a fin de año, hasta que ahí nos dieron un poco más pase libre para salir, y ahí empecé a entrenar afuera. Entonces, ahí te das cuenta de lo que yo menos hice, bueno, se puede decir que lo que más hice en pandemia era entrenar, Claro. lo que más hice, lo que era así como escuela, sí, colegio, yo siempre prestaba atención, pero así como las materias más importantes, que era como física, creo que decimos, era física, matemática, eh, educación física no tanto, porque al final esto es una anécdota. El profesor de educación física que era de ese tiempo era amigo mío y conocí a mi papá. Entonces él me pidió el número de mi papá para preguntarle sobre ejercicios para hacer en la clase. ¿Cachai? Entonces era como todo está arreglado. Y Claro. no, así como en términos de colegio, lo que más hacía era. Es que bueno, es igual fue algo bueno porque cuando nos pasaban tareas, por ejemplo, ya, esta tarea está destinada para el próximo viernes, así que háganla rápido. Ah, yo como, bueno, con los infaltables, Javier y Cártamo, primera vez que nos daban tareas, la terminamos el mismo día. La terminamos el mismo día. Mm, Entonces era rápido. Así evitamos tener tumulto de tareas y estar entrando a último tiempo. claro. Último rato. Entonces, bueno, igual nos retaron mucho porque las tareas se parecían mucho, ¿cachai? Y nos retaron harto por eso, pero bueno, aquí no va a decir que nos copiamos, pero no nos copiamos. Lo que hacíamos era ayudarnos entre nosotros. Eso fue como lo que más abarcamos harto en lo que era pandemia. Mm. Y el deporte que te ayudó a que No, no sea el tan aburrido tu deporte, vida. no es igual me ayudó harto porque bueno, cabe aclarar que, como ya te lo dije, a mi papá no le gusta el sedentarismo, no le gusta estar sin hacer nada. Primero empezó él, claramente, empezó a él a ir a entrenar, todo eso, y luego me llevó a mí, luego llevó a mi hermana y luego a mi mamá, para que hagamos algo. Entonces, eso igual hizo harta diferencia en lo que yo sentía, ¿cachai? Porque, bueno, uno puede decir, nada, estoy en mi casa, ¿para qué voy a hacer ejercicio?
claro, uno va a hacer ejercicio cuando sale de su casa, porque en su casa uno se va a su casa y dice, lo que menos piensa hacer es hacer ejercicio cuando uno está en su casa. Claro. Y claro, ¿para qué no lo piensa? Dice, estoy en mi casa, ¿para qué voy a hacer ejercicio? No descanso. Mañana voy al gimnasio, mañana salgo de mi casa y voy al gimnasio. Mm. Pero no, mi papá cambió ese chip que uno tenía insertado y lo cambió. Y dijo, pero hagamos ejercicio. Vamos a estar la mayoría del tiempo acá en la casa. Lo que más podemos hacer es hacer ejercicio. Mm. Y eso hizo toda la diferencia porque hubo personas que cuando tuvieron, yo creo que fueron 2 años, ¿no? Más o menos, de pandemia. 2 años. No estoy mal. Todo el 2020 y después Sí, pues. mitad, un año y medio encerrados total y después mitad del 2021 fueron, o sea, en mi caso, fueron mitad presencial, después mitad online, así, semana online, semana presencial, íbamos yendo poco a poco. Digamos que los 2 años que estuvimos encerrados, por así, los que estuvimos encerrados, algunas personas lo que menos hicieron fue hacer ejercicio. Porque no estuvieron sin hacer nada, digamos. Creo, y ahí cuando uno volvió, por ejemplo, que es mi caso, cuando uno volvió a lo que era la vida en sí, en general, en la vida real, se notaba demasiado la diferencia. Se notaba demasiado. Y lo que en mi campo, que era el deporte, ¿Mm? yo vi a personas que antes de que cerraran, yo las veía flacas, así, súper, súper flacas, así, y, y terminó el encierro y eran personas totalmente distintas, Mm. muy descuidadas, así, y muy fuera de en sí, ¿cachai? Y bueno, eso igual da a ver la diferencia que hay en el modo de ver las cosas de mi papá. Yo siempre he dicho que mi papá es muy, muy sabio, diría yo. Muy sabio y tiene otro enfoque, ¿cachai? Claro. Porque, bueno, a mí, bueno, no lo he contado mucho, pero mi papá me tiene entrenando desde que yo tengo como, sí, no diría 5 años, como de los 6 o 7 años me tiene entrenando. Yo diría, ¿para qué tienes a un niño, digamos, para qué tú tienes a un niño de 6 o 7 años entrenando en un gimnasio? Ojo, en un gimnasio. ¿Para qué? Deja que disfrute. Bueno, pues yo a esa edad no lo entendía. Decía, papá, ¿para qué me llevas a entrenar al gimnasio a los 6 7 años? Yo quiero divertirme, yo quiero estar con mis amigos. Lo que menos quiero hacer yo es estar encerrado haciendo ejercicio. Claro. Claro, yo a esa edad no lo veía así. Yo lo veía así. Hasta los 17, hasta los 17, 16, yo entendí por qué hizo eso. Y yo entendí por qué, porque el mundo en sí es horrible. El mundo a veces te puede llegar y golpear así y tú no estás preparado. Mm. Y lo suerte de mi papá. Mi papá es una persona muy estudiosa, diría yo. Muy estudiosa, le encanta estudiar a mi papá. Y él tiene un montón de títulos, tiene como dos magíster, directo está por los dos magíster, está para ser doctor ahora en medicina. Y, y claro, pero eso todo lo consiguió por estar encerrado, estar estudiando. También la profesión en pandemia para estudiar harto. Todo. Entonces, el modo en que ve la vida de mi papá es muy diferente, porque él sabía cómo era el mundo y quería que yo lo viera igual, pero yo no lo vi en ese momento en el que yo estaba entrenando, porque yo estaba frustrado, yo estaba enojado porque él me mantenía entrenando todo el rato y yo no quería eso. Pues bueno, cualquier niño no quiere entrenar, cualquier niño quiere disfrutar, quiere jugar, disfrutar su niñez, y bueno, eso igual es algo que yo sacrifiqué harto. Yo casi que no tuve niñez. Casi que yo no jugué, casi yo salía muy poco, lo que más hacía yo era entrenar. Hubo un tiempo que lo que más hacía yo era entrenar. Entonces, pero todo eso es gracias a cómo estoy yo ahora mismo. Mm. Si no hubiera pasado todo eso, yo no estaría ahora mismo a un buen nivel jugando acá en la liga universitaria de la UD Conce y no sería la persona que soy yo ahora mismo. Entonces, es algo muy importante. Sí. Él, si no fuera por mi papá y mi mamá, de verdad que yo no sería nada, weón. No sería nada, nada, nada. No, claro. Obviamente tuvieron esa forma de criarte para que tú puedas ver la vida como es. Y al final, ahora te estás dando cuenta a qué se refiere
Todos esos momentos del donde tú te preguntabas por qué así, por qué esto, otro. Ahora tú lo entiendes. Y a cualquiera le gustaría haber Claro, entendido o tener más que nada la mentalidad que tiene ahora cuando era más nene, pues, más chico o claro. chica. Pero es así la cosa y son cosas que tienen que pasar para ser el que es uno hoy en día. Pero volviendo a lo de antes, lo que fue la pandemia, lo pudiste aprovechar para lo que es, seguiste full Y también en el estudio y lo que es el deporte siempre estuvo presente. sí, Eso con la la pandemia. pandemia. La Bueno, pandemia. igual, agregar que yo sufrí de COVID, o sea, yo di positivo al COVID. Te dio COVID. Sí. Bueno, también así como una anécdota así bien rara, ese tiempo que a mí me dio COVID eran 2 semanas de encierro, tú no podías salir nada, tú no podías salir de tu casa. Y en ese Claro. tiempo que yo estuve, mi mamá y mi hermana se fueron a, bueno, en ese tiempo les daban hospitalidad en otro hotel, y se quedan ahí hasta que yo cumpliera las 2 semanas de estar encerrado con el COVID. Mm, Bueno, y en esas 2 semanas yo no me quedé solo, yo me quedé con mi papá. claro. Entonces uno diría, ya, si te encierras con alguien que tiene COVID en ese tiempo, a ti igual te da COVID. Sí. A mi papá no le dio COVID. En toda la pandemia. No, bueno, sí, en toda la pandemia y en todo el tiempo que estuvo encerrado conmigo. Entonces, a mí eso me sorprendió. Nada. Ni siquiera Y bueno, un resfriado que. no, Una cosita. nada, nada. A mi papá no le dio nada. Bueno, es más, a mí me dijo, ya, yo cumplí con estaba con mascarilla ahí, respetar los tiempos ahí. Yo comía solo para no contagiar a mi papá, Obvio. pero a mi papá como que le da lo mismo, o sea, a mi papá le da lo mismo, porque él sabía que él sabía que no se iba a contagiar. Y claro, bueno, creo que es algo entre él y yo, que yo heredé de él, pero yo me enfermo muy poco. Bien. Hasta te podría decir que yo, así como al año, me enfermo más una vez. Una vez al año. Una vez al año me enfermo, pero mal, así mal. O sea, que no me puedo levantar, tengo fiebre, así todo. Una vez al año. Y lo mismo que pasa con mi papá. Mi papá cuando se enferma mal, es una vez al año. Entonces tú dirías, y bueno, igual es raro porque, bueno, no sé si conoces bien a mi papá. ¿Tú has visto a mi papá o no? No. Bueno, mi papá es como el doble que yo, ¿cachai? Es grandote. No diría el doble que yo, diría como el cuádruple que yo. Cash. Y bueno, tú dirías que en Punta Arenas lo que más hace es frío. Obvio. Entonces uno tiene que estar con pantalón largo, con poleroncito así bien, para abrigarse, ¿no? Mi papá va con short afuera, aunque haga frío, mi papá va con short. Y bueno, yo igual haré de eso. Yo igual ando con short cuando hace frío. Claro, arriba, chaqueta, pero abajo, short. Y le da lo mismo. No le pasa nada. A mí me sorprende eso. Magallánico total, Hoy en entonces. día. Sí, no, está loco mi papá. Mira O qué sea, cosa. yo siempre digo esto, yo soy lo mejor de dos mundos. Porque mi papá, bueno, no lo dije, mi papá viene de Cuba. Ya. Mi papá viene de Cuba. Y llegó el año en que tuvo Pinochet acá, a Punta Arenas. Ya. Entonces ahí fue complicado también. Entonces yo digo que, bueno, yo siempre, cualquier hijo va a decir que su mamá es la mejor. Pero yo digo, en este caso yo digo que mi mamá es la mejor del mundo y la mejor actualmente de Chile. Entonces, bueno, yo siempre digo que yo soy el producto de lo mejor de dos mundos, o sea, de lo mejor de Cuba y lo mejor de Chile. Toma. Entonces, el mejor hombre de Cuba, mi papá, el rey del, ¿sabes se llama rey del, y lo mejor de Chile que sería Nadia, que es mi mamá. Toma. Es más, mira, acá para honrar, ahí está, Lately M. Lately por mi papá, M por mi mamá, M de Muñoz.